Desde Santa Marta, la perla del Caribe emite señal. Canal Territorio, el canal de la bendición, por TV Norte. Estás viendo Canal Territorio, el canal de la bendición, por TV Norte. Bendecido y alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo en esta hora, en este momento, que estás en sintonía de tu canal, Canal Territorio, el canal de Jesucristo, el canal de la bendición. Queremos darte la bienvenida a tu programa, Llamados a Conquistar, programa auspiciado por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia Cristiana Triunfantes en Cristo. Mi nombre es Warner Escobar, pastor de la Iglesia Cristiana Triunfantes en Cristo, y para mí es de sumo gozo en esta hora traer el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que cambia, que transforma, que ministra, que libera. La palabra de Dios tiene poder. Hay poder en la palabra de Jesucristo. Esta palabra que tiene la capacidad de penetrar a la fibra más sensible del ser humano. De manera muy cordial saludamos a todos los profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, servidores en la obra del Señor, ministros de alabanza, esas hermosas ovejas que día a día están llegando a los pies de Jesucristo. Reciban muchas, pero muchas bendiciones en esta hora de parte del Señor. Me permito compartir con ustedes en esta hora la palabra de Dios ubicada en el libro de Romanos, a la altura del capítulo 8. Romanos capítulo 8, dice la palabra de Dios, bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en todos nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga bien, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dios añada bendición a esta bendita palabra. Hoy vamos a predicar bajo el tema viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Y esta palabra, inspirada por el Espíritu Santo, Dios usando al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. En este libro de Romanos vamos a encontrar 3 capítulos muy interesantes que en este momento y en toda la raza humana desde los tiempos de la caída del hombre, bendito sea el nombre del Señor, se han venido moviendo. Y esto tiene que ver con la condición actual de la sociedad, con la condición actual del ser humano. En el capítulo 6 vamos a encontrar la problemática del ser humano y de la humanidad en general. Y esa problemática tiene que ver con algo que se llama pecado. El capítulo 6 nos hace una
revelación Dios a través de la condición del hombre bajo la influencia del pecado y da una signosis desde Adán hasta los tiempos de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Luego en el capítulo 7 vamos a encontrar la lucha. Hay una lucha, hay una batalla interna en el ser humano por querer dejar hacer lo malo. Pero muchas veces lo malo como que a veces gana ventaja y entonces hay muchas personas, bendito sea el nombre del Señor, que a pesar de estar en Cristo, a pesar de estar en las cosas de Dios, se descuidan y terminan haciendo lo malo, terminan cayendo en el pecado. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Cuando nosotros nos vamos al libro de los Jueces, vamos a encontrar que uno de los temas principales del libro de los Jueces es cuando el hombre, en aquel entonces el pueblo de Israel, entraba de manera desenfrenada a apartarse de Dios para irse tras sus propios dioses. Eso es lo que comúnmente se conoce como apostasía. Apostasía no es más ni menos que negar la eficacia de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y el pueblo en aquel entonces caía en apostasía. Hacían lo bueno, buscaban de Dios, de repente volvían atrás, caían en el pecado. Resultado de ese pecado era que eran oprimidos por el mismo enemigo y luego ellos clamaban a Dios, se arrepentían y otra vez Dios los perdonaba, los levantaba y cuando ya Dios los levantaba otra vez volvían a caer y eso era un círculo vicioso. Hoy en día, desafortunadamente, está ocurriendo eso en muchos lugares y en muchas personas que quieren salir adelante, que quieren ganar esa batalla, pero a veces un mínimo descuido y ¡pam!, vuelven a caer. Y a veces está la batalla, está la lucha, y la lucha generalmente muchas veces es con el temperamento, a veces es con la carne, a veces es con el mal carácter, lo que comúnmente se conoce bendito sea el nombre del Señor, como carácter, que mucha gente confunde lo que es carácter con lo que es temperamento. Personas que de repente se vuelven irascibles, que de repente le meten malicia o morbo a todo. Bendito sea el nombre del Señor, que no han sido liberadas en lo profundo de su corazón, porque la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando Jesucristo liberta a alguien de verdad, lo hace de una vez y para siempre. Lo único que puede dañar esa liberación es que el hombre o la mujer abra nuevamente su corazón al pecado y permita que entre otra vez ese espíritu. Porque hay personas que están atadas, que están cautivas. Y esas personas quieren ser libres. Y no pueden ser libres porque no han dispuesto su corazón. Y producto de esa cautividad, producto de esos espíritus que están trabajando en ella, hay personas que están atormentadas, no pueden dormir, el pensamiento los está consumiendo, la lucha, el problema, la situación, se vuelven irascibles, todo lo que está en su entorno, bendito sea el nombre del Señor, es afectado, se convierte como se conoce por ahí comúnmente como una persona tóxica. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero el corazón está altamente ligado a la mente. La mente y el corazón tienen una similitud. Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios, bendito sea el Señor, que cuando Dios liberta a alguien, óigalo bien, ese espíritu inmundo sale y con el tiempo regresa. Si encuentra la casa adornada y vacía, va y busca 7 espíritus peores para entrar a esa casa. La casa es el cuerpo, es la mente del ser humano. El problema no es que la casa esté adornada, la casa puede estar adornada. El problema es que la casa esté vacía, que la mente esté vacía. ¿De qué está llena tu mente? ¿De qué está lleno tus pensamientos? Hay personas que sus pensamientos están llenos del problema, está lleno de la situación, de la necesidad, de la deuda, de la atadura, de lo que le hicieron en el pasado, de lo que no han podido superar. Está lleno de la amargura, lleno de la tristeza, de la depresión. Pero hoy el Señor te dice en esta hora: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu alma, tu mente, tu espíritu, tu fuerza, porque quiero hacer algo nuevo en ti. De hecho,
la mente del cristiano, la mente de la cristiana debe estar lleno de la palabra de Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 6 nos habla de la condición del ser humano, una condición pecaminosa. El capítulo 7 nos habla de las luchas que el hombre o la mujer tiene. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Pero el capítulo 8 nos habla de la solución a ese problema. Y la solución a ese problema se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque por medio de Cristo, óigalo bien, el ser humano, con la ayuda de Dios, puede vencer el pecado por medio de la sangre del Cordero de Dios. Con la ayuda del Señor y por medio del Espíritu Santo, porque Él dijo, os dejaré al Consolador, el ayudador, al Espíritu Santo. Usted puede estar lleno del Espíritu Santo. Y si usted está lleno del Espíritu Santo, si su mente está llena del Espíritu Santo, está llena de la palabra de Dios, está llena de las promesas, que cuando quiere venir un dardo del enemigo a tu mente, a tu pensamiento, para querer desviar el propósito de Dios, pues el Espíritu de Dios recordará la palabra de Dios que tú has leído, has estudiado. Es que en realidad el Evangelio, sí, es para valientes. El Evangelio es para gente abnegada, para gente que esté dispuesta a darlo todo por Cristo. Y cuando hablamos de esa expresión, darlo todo por Cristo, se refiere también a nosotros tener una disposición. Cuando uno ama, cuando uno está enamorado, uno no quiere más que estar con esa persona. Y cuando uno está enamorado del Señor, uno no quiere más que estar con el Señor. Uno quiere, benditos, aprender más del Señor. Es que Dios nos dice en esta hora que muchas veces, de acuerdo a las decisiones que hemos tomado, hay situaciones y circunstancias que se han desatado. Pero sí te digo algo, tú y yo tenemos que tener algo en nuestro corazón y se llama disposición. Disposición de buscar a Dios en tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que tener disposición de leer la Escritura. No porque el pastor te diga, lea la Biblia. No porque tu esposo o tu esposa te diga, lee la palabra. No porque tu mamá o tu hijo te diga, vamos a leerla. No, porque a ti y a mí debe nacernos en lo más profundo del alma y del corazón. Ir a la Escritura y leer la palabra. Porque la palabra dice de sí misma, el Señor hablando, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y si usted quiere vivir en el Espíritu, quiere vivir en la vida de Jesucristo, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Se llama Cristo y su palabra. Porque Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne en Cristo Jesús. Cuando usted y yo caminamos en el Señor, lo que nos puede sostener firme en medio de la tentación, en medio de la circunstancia, en medio de la adversidad, se llama la palabra de Dios, porque entonces tú y yo estamos fundamentados no en la arena, no en los ríos, no en la circunstancia, sino en la roca inconmovible que es Cristo Jesús a través de su palabra. Damos la gloria al poderoso nombre del Señor. El capítulo 8 nos habla de Romanos, nos habla acerca de la solución al problema para vencer el pecado y vencer la lucha. ¿Y cuál es esa solución? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oye, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y hace la salvedad, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios nos llama a no andar conforme a la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que habían dos leyes que estaban envolviendo al ser humano. La ley del pecado y la ley de bendito sea el Señor, de la muerte. Pero hay una ley mayor que esa, que es la ley del Espíritu. Y esa es direccionada por el grandioso amor de Dios y la gracia sobrenatural del Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado,
condenó el pecado en la carne. El pecado ya no tiene cabida en ti ni en mí. Si en realidad Jesucristo mora en nosotros, va a haber tentación, sí la va a haber. Va a haber lucha, sí la va a haber. Pero no va a pasar de allí, porque el poder de resurrección de Cristo está operando en ti, está operando en mí. Cristo mora en ti, mora en mí, porque tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, porque la explicación de esto lo dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Bendito sea el Señor. ¿Y cuáles son las cosas de la carne? Pues según, bendito sea el Señor, Gálatas capítulo 5, verso 19, y dice, y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta son, dice la palabra, cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuáles son las obras de la carne? Lo dice Gálatas capítulo 5, verso 19. Los que piensan en las obras de la carne, los que piensan y los que andan practicando todas estas cosas, la ira, la contienda, el adulterio, la fornicación, las enemistades, los pleitos, las disensiones, las envidias, las borracheras, una cantidad, un listado impresionante que aparece allí. Pues los que andan en esas cosas, según Romanos capítulo 5, que eso es ocuparse de la carne, el resultado de eso es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, bendito sea el Señor, es vida y es paz. El versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que piensan. ¿Dónde está, por decirlo así, el timón de todo ser humano en su mente? Porque es en la mente donde llegan los pensamientos. Alguien dijo, no podemos evitar que los pájaros, vuelen alrededor de nuestras cabezas, pero sí evitar que hagan nido en ella. Cuida tus pensamientos, que tu mente sea en unidad con la mente de Cristo, que tu pensamiento sea el pensamiento de Cristo, porque Cristo piensa primero en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es buen nombre. ¿Ah? El cristiano, la cristiana no tiene que tener temor de nada. El único temor que debe experimentar es el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. Pero el hombre y la mujer de Dios está confiado en el Dios Todopoderoso, aquel que guió a su pueblo en el desierto, aquel que sacó con mano poderosa a Israel de Egipto, aquel que por amor envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, y aún Cristo Jesús, después que murió con poder y gloria, se levantó entre los muertos al tercer día. Tú no tienes cualquier Dios, tu Dios es el Dios sobre todos los dioses, un Dios que tiene la autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo poderío, sobre todo señorío, sobre toda monarquía. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para arrebatarle al enemigo la autoridad en la cruz del Calvario y dártela a ti. Entonces, ¿por qué tienes tanto miedo en tu mente? ¿Por qué teme tanto tu corazón? ¿Por qué tal vez te dejas llevar por los impulsos de la carne? Te dejas llevar por la dolencia, te dejas llevar porque tal vez un familiar murió de esto o de lo otro, y así sucesivamente. Pues en Cristo rompe toda maldición. En Cristo hay un antes y un después, porque lo que Cristo lo hace de una vez y para siempre. Dios me transformó a mí, Dios me cambió a mí, Dios ha cambiado cientos y cientos y miles y millones de personas. ¿Por qué no abres tu corazón? ¿Por qué no dejas que el Señor te transforme? ¿Por qué no dejas que el Señor te cambie la mente, el pensamiento?
¿Por qué no te mueves en la libertad en Cristo? Ojo, una cosa es libertad en Cristo y otra cosa es libertinaje. Dios no nos llama a vivir en libertinaje, pero sí nos llama a vivir en libertad en Cristo. A condenar al pecado, a condenar el mundo. Bendito sea el Señor, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, la tiene Cristo, porque con Él somos más que vencedores. Y ese Cristo está en ti, está en mí. Él quiere llenar tu mente de la paz. Mira, aquí hay gente que Dios me está mostrando que ha perdido la paz porque se ha dejado llevar por pensamientos terribles. Y hay incluso personas que han intentado atentar contra su propia vida. Bendito sea el Señor. Personas que están a punto de tomar decisiones porque ya no aguantan más. Porque su mente dejaron un campito abierto y el enemigo ha sido un bombardeo impresionante. Hoy Dios quiere liberarte. Hoy Dios quiere hacer algo extraordinario en tu espíritu. Hoy Dios quiere hacer algo extraordinario en tu alma y en tu corazón. Abre tu mente a Cristo y deja que el Señor transforme tu vida. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre en esta hora, mi Señor. Te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza que solo a ti te pertenece. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Dios mío, en este momento coloco ante ti cada televidente que está en este momento viendo el canal Territorio, el canal tuyo, el canal de la bendición. Padre, para que en el poder sobrenatural de tu espíritu tú toques esas vidas y transformes esas mentes, transformes esos corazones, rompas toda cadena, rompas toda coyunta, rompas todo dardo de fuego del maligno, todo dardo, todo lo que ha querido anidarse en el corazón de los televidentes o las televidentes, lo declaramos sin poder. Dios mío, personas que han incluso pasado por su mente el pensamiento de suicidarse o quitarse la vida, toda mentira del diablo desde este lugar, la ato, la ligo y la echo fuera por el poder de la palabra. Donde hay un televisor encendido con canal Territorio, donde hay un computador, un celular encendido, Señor, en esta hora ministra los corazones, toca las vidas, Señor, transforma las mentes de tus hijos, de tus hijas, Dios mío, que esa mente, Señor, cada día sea llena más de la palabra de Dios. Quita toda estratagema del enemigo, todo chisme, murmuración, cuento, todo lo que no es tuyo se corta ahora por el poder de la palabra y declaramos cielos abiertos en el nombre poderoso de Jesús, porque tú tienes la autoridad, mi Padre y mi Rey, para darle la victoria a tus hijos y a tus hijas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Damos la gloria al Señor por esta gran bendición que me concede de llegar hasta tu casa, hasta tu hogar, llevarte el mensaje de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Bendecimos a todos los hermosos televidentes que en este momento están allí y queremos invitarte que busques de Dios, ves a la iglesia, asiste a una iglesia cristiana. Si no tienes donde congregarte, hay una iglesia llamada Iglesia Cristiana Triunfantes en Cristo. Estamos ubicados en Taganga, calle 12, número 355. Nuestros servicios son los martes, viernes, sábado y domingo, 7 de la noche. Y servicios de ayuno los miércoles y sábado, 9 de la mañana. Ahí estamos dispuestos a recibirte. Y en Gaira estamos en la calle 8, número 907. Gaira, calle 8, número 907. Nuestros servicios en Gaira son los miércoles y sábado, 7 de la noche y domingo poderosa escuela dominical. Y también hay ayuno en Gaira todos los miércoles y sábado, 9 de la mañana. Para mí ha sido un gozo, un gusto y una bendición de parte de Dios haber llegado hasta tu casa, llegado hasta tu hogar. Le doy gracias a Dios por tu vida, por permitirme el privilegio de compartir contigo y de recibir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló tu pastor y amigo Warner Escobar, quien te dice, vamos con todo en el nombre de Jesús.